Bueno, entonces, miren que ahí hicimos esas tablitas dinámicas, entonces vamos a ahora proceder a aplicar lo que se llama la segmentación. Aquí nos piden aplicar segmentación de datos, ¿sí? ¿Qué es segmentar? Es filtrar, ¿no? Entonces vamos a aplicar segmentación por región, tipo, empresa de año en la primera tabla dinámica. Vamos a seleccionar esto aquí y nos vamos allá a donde están las tablitas dinámicas que hemos hecho y vamos a pegar por aquí ese texto, ¿no?, de esa pregunta. Quitemos la combinación, ajustemos allí, le quité la combinación y el ajuste, eso que quede así. Listo, entonces nos piden aplicar segmentación por región, tipo, empresa de año. Hagámoslo en esa primera tabla dinámica. Me paro allí, me voy por analizar tabla dinámica y aquí está la opción insertar segmentación. ¿Sí? O por herramientas de tabla dinámica también. En esta versión 2019 pues dice analizar. Pero en otras versiones anteriores dice herramientas de tablas dinámicas. Y aquí encontramos entonces la opción insertar segmentación de datos, que sirve básicamente para filtrar datos de manera interactiva. Las segmentaciones son región, tipo, empresa y año. Entonces, clic aquí y nos muestra ahí una lista de campos y vamos a activar allí región, tipo, empresa y el año, ¿eh? Miren que el año nosotros lo habíamos separado, entonces año como número y aceptar. Y ahí nos queda entonces las segmentaciones, las tres segmentaciones, mírenlas allí, ¿sí? Región, tipo, empresa y año. Voy a correr esto más hacia acá. Y vamos a configurar esas segmentaciones tal cual como lo tenemos ahí en el tablero de control, para que se den cuenta o que nos demos cuenta cómo quedan. Aquí tenemos el año debe quedar de manera horizontal y de color azul. El año. Vamos a ir trabajando uno por uno. El año. Démosle aquí un formato. Él tiene sus herramientas de segmentación de datos. Y vamos a darle un colorcito aquí azul, más profundo así. Y entonces, ¿cómo hacemos para que queden esos años no de manera vertical, que es por defecto como lo generan las segmentaciones, ¿no? Entonces, miren, básicamente es seleccionar esa segmentación y aquí en donde dice columnas le vamos a dar tantas columnas como años tengamos. A medida que vamos aumentando allí las columnas, entonces esos años pues se van comprimiendo allá, se quedan en la primera fila, ¿no? Entonces miren que quedan así. Entonces fueron realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, 8 columnitas, tal cual como están. Ahí tenemos ya nuestra segmentación de año configurada. Dejémoslo por aquí. ¿Qué pasa con región? De acuerdo al tablerito de control. La región entonces está allí de color verde y sigue vertical, entonces no, se deja casi igual, ¿no? Región de color verde y se deja similar, lo cerramos un poquito aquí y pongamos menos alto allí, eso ahí queda bien, región, allí. Y tipo empresa, a ver cómo está aquí, son dos, igualmente se dan de manera vertical, entonces, y el colorcito sí es un color allí como, es este, color de aquí, y los como un poquito. Entonces ahí tenemos ya las segmentaciones corregidas. Ahora, ¿qué sucede allí? Esas segmentaciones pues nacieron de esa primera tabla dinámica y básicamente ellas lo que hacen es modificar esa primera tabla dinámica y por ende ese gráfico, ¿sí? Ahí se va modificando, miren, ¿sí? Pero ¿qué sucede con las demás tablas dinámicas? Las demás tablas dinámicas no se ajustan, no se modifican, ¿sí? Sí, las demás tablas dinámicas siguen fijas, no se mueven, no se filtran. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darle a estas segmentaciones una configuración especial para vincularlas, porque aquí, entre otras cosas, creo que aquí una pregunta dice vincular las segmentaciones a las otras tablas dinámicas. Claro, tenemos que vincularlas. Entonces vamos a hacer ese punto aquí también de una vez. Vamos a vincular esas segmentaciones a las otras tablas dinámicas. Entonces me paro en la primera segmentación, nos vamos por segmentación de datos, conexiones de informe. Y aquí él nos muestra pues en un cuadrito de diálogo allí las otras tablas dinámicas que tenemos en esta hoja. Entonces las chuleamos, con el hecho de chulearlas aquí o de activarlas, ya quedan vinculadas. Lo mismo lo hacemos con región, conexiones de informe, chuleamos esto aquí, estamos vinculando todas esas segmentaciones a las otras tablas dinámicas. Y aquí, conexiones de informe, y aceptar, y así queda. Ahí ya quedaron
seleccionadas esas tablas dinámicas, esas segmentaciones vinculadas a esas tablas dinámicas y por ende a esos gráficos dinámicos. Ya tenemos organizada la información. Vamos a ver. Entonces, miren, uno considera, cree uno que hasta ahí ya llegó el ejercicio. Y no, realmente aquí tenemos que irnos hasta el tablero de control, porque aquí nos piden también, después de crear, de vincular esas segmentaciones, crear un tablero de control de acuerdo a esa imagen oculta que ya la tenemos pues vista allí para trabajar bajo ese esquemita que quede más o menos similar, ¿no? Más o menos similar. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a tomar entonces a traernos, miren que acá tenemos las segmentaciones, los gráficos. Entonces, los 1, 2, 3, 4 gráficos y la 1, 2, 3 segmentaciones. Los 4 gráficos y las 3 segmentaciones. Aquí no están las tablas. ¿Sí? Miren que ahí no están las tablas. Entonces, vamos a copiar acá para trabajar ahí al lado de esa imagen y poder, digamos, configurarlo más o menos similar a eso, ¿no? Pues se puede uno hacerlo de otra manera, pero digamos más o menos que nos quede similar. Entonces las segmentaciones, selecciono aquí, con control voy seleccionándolos allí, con control selecciono cada grafiquito, ¿sí? Voy seleccionando cada objeto de esos, con control, ahí está, y este también, con control, allí. Quedaron seleccionados allí, voy a copiarlos, control C, estos objetos, y me vengo aquí al tablero de control y voy a pegar esos objetos por aquí. Ahí pegamos esos objetos. Voy a mover la imagen y me voy a alejar un poquito para ver dónde están todos, si quedaron todos allí. Claro, y quedaron todas las imágenes. Entonces empecemos a jugar aquí. Bueno, esto ya está por aquí, movamos esto para acá. Voy a poner esto por aquí. Más o menos, ¿no? Empezar como a dar un ajuste allí. Voy a ampliarlo por aquí. Voy a poner esta región por acá. Más o menos dándole como una configuración como lo tenemos aquí. Esto lo voy a poner por aquí. Esto lo voy a bajar un poco más. Lo voy a hinchar. Este gráfico que quede más o menos por aquí. Más o menos, ¿no? Y estamos dándole allí como una configuración a esto. Me supongo que esto debe quedar por acá. Voy a alejar un poquito más. Sí, más o menos así. Que quede por aquí. Mire que no es importante pues arrancar desde acá, desde la columna A, ya la celda 1. No es necesario porque uno después elimina filas, columnas. Subamos estos gráficos. Incluso esos colores los podemos ir cambiando ahí si uno ve que ya esos gráficos no están como muy fuertes. Entonces, por ejemplo, a esto le podemos poner aquí, le voy a cambiar el relleno. Pero me tocaría cambiarle la fuente. ¿Qué tal así? Y cambiarle la fuente automático y en negrilla. ¿Sí? Sí, como para hacerlo, no, que no se quede como tan fuerte. Por acá abajo debe estar el gráfico circular. Vamos a subirlo. Sirven que trato de... Voy a subir un poquito por aquí. Y lo voy a echar aquí. Voy a subir un poquitico ahí. Y así. La región pongámoslo aquí en la mitad. Allí. Y este grafiquito que se extienda más hacia abajo. Y que ya es diseño, ¿no? Esas columnas las voy a poner un color más fuerte. Las columnas de acá le voy a poner un color diferente.
variedad, estoy inventando, estoy haciendo un invento ahí para como a cambiarle el esquema. A este fondo de acá le voy a poner un color diferente, un azulito, pero un azulito, no, pero es que queda muy, como es blanca la línea, entonces no se ve bien, tendría que ser un azul muy profundo allí. No, pero no se ve bien por la letra. No, dejémoslo así, un gris. Bueno, ese gris se ve como mejor, así. Sí, variando, inventando allí. Ahí queda bien. Sombra un poquito. Allí, allí. Vamos guardando los cambios. No nos preocupemos por las columnas que después uno selecciona, elimina. Acá por arriba va un título. Entonces vamos a empezar a colocar todas esas cosas. Y por aquí se colocan otras cosas también. Entonces, acerquémonos. Y esta imagen, miren que ella se mueve por detrás de todos esos objetos que pegamos. Claro, porque la imagen ya estaba ahí. Y los otros, los objetos estos, las imágenes, los gráficos, las imitaciones, las insertamos después, ¿no? Entonces, por eso ellas están por encima, mientras que esa imagen que estaba allí está por detrás. Traigámosla al frente. Entonces, ahí en formato de imagen, traerla adelante o al frente. Al frente es que se coloca al frente de todo, entonces queda por encima de todo, ¿no? Entonces, coloquemos el titulito. Me voy a acercar más. Allí. Y vamos a colocar aquí los títulos y todo eso. Vamos a empezar a colocar aquí los datos. Por aquí vamos a colocar, por ejemplo, tablero de control, título tablero de control. Por aquí escribamos en mayúscula tablero de control. Caracterización, empleados y regiones. Empleados, empresas y regiones. Y eso lo vamos a combinar y a centrar hasta aquí. Que quede combinadito y centrado allí. Entonces combinar y centrar. Tamaño de la fuente más grande. Que quede centrado en negrilla. Tipo de fuente lo voy a colocar aquí en Arial Black. Así. Observen que por aquí está la fecha, entonces vamos a colocar aquí, incluso combinemos estas celdas, combinar y centrar, y aquí coloquemos la fecha de hoy, entonces esto va a ser igual a hoy, abro y cierro, enter. Muestra allí la fechita, pero le vamos a dar una fecha en formato de fecha larga, y que quede alineado a la izquierda, en negrilla, tamaño de fuente un poquito más grande, cursiva, y de pronto démosle allí un medio black, así. Ahora sí, esta celda aquí, todo este rango, vamos a ponerle un colorcito allí diferente en ese fondo. Démosle un verdecito, no lo voy a poner así, así azul, sino un verde. Y observen que eso tiene una línea superior eh, doble, entonces démosle esto borde inferior aquí. Selecciono la de arriba, pero entonces para darle el borde inferior grueso, doble. Y ahora selecciono esto aquí y le vuelvo a dar borde inferior grueso. Eso sí queda como mejor, va quedando mejor así. Pues tenemos ya el titulito, la fecha, aquí están las segmentaciones, los gráficos, pero aquí viene algo, aquí, en este espacio, ¿no? Ojo, con este espacio viene algo aquí. Entonces aquí vamos a colocar, voy a reducir esto un poco, allí, para poder aprovechar aquí estas celdas aquí. Entonces por aquí vamos a colocar, incluso este tiene tres aquí y cuatro acá. O sea, 4 y 3 7, y hay 4 y 3 7 celdas. Coloquémoslo por aquí, total sueldos. Subamos esto un poquito. Aprovechar allí esos espacios de esas celdas. Y bajemos esto un poquito.
Sí, ahí aprovechamos mejor eso. Voy a subir un poquito más. Ahora sí. Aquí entonces coloquemos aquí total sueldos. Aquí, mayúscula. Y eso lo vamos a combinar entre tres celdas allí. Cuatro. Combinar y centrar. Aumenta el tamaño de la fuente, que quede centradito. En Arial Black, en negrilla. Y aquí vamos a colocar total empleados. Y vamos a darle este formato. Miren que yo copié el formato y lo pego aquí, entonces, pero él se pasa ya, entonces le voy a decir que no me combine. Solamente para que me lea el formato de esa celda. Y combino ahora sí entre tres. Allí. Está en tres y este queda en cuatro. Ahora, estas celdas superiores que queden con línea gruesa y las inferiores con línea doble, ¿no? Realmente más que sea gruesa, que queden con línea doble así. Allí. Voy a poner por aquí. Allí. Y ahora sí, necesito traerme el total de sueldos, ojo. Entonces vamos a insertar aquí unos objetos. Esos son unos rectángulos redondeados, de esquinas redondeadas. Vamos a hacer eso. Me paro por aquí en cualquier celda, vamos a insertar un rectángulo con esquinas redondeadas. Y vamos a ponerle, le voy a poner un relleno diferente. ¿No? Voy a inventar aquí algo diferente. Vamos a ponerle esto aquí un rellenito, digamos así. Sí. Y a eso entonces le vamos a colocar aquí. Entonces que ahí vamos a colocar el valor. Pero ¿qué sucede? Ahí tenemos que colocar el total de sueldos. Ese total de sueldos lo vamos a traer de la hoja de la hoja 1, donde están las tablas dinámicas. Incluso esta hojita, llamémosle aquí informes. ¿Sí? Entonces, démosle aquí, cambiarle el nombre a esa pestaña, cambiar nombre. Llamémosle aquí esto, informes. Informes TD, tablas dinámicas, pues, para que lo entiendan. O informes. Y ahora sí, vamos a traernos a esta celda el valor total de los sueldos. Entonces esto va a ser igual. No lo podemos traer directamente al objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una tabla dinámica. Incluso uno lo puede hacer así. Me paro aquí, me ubico acá en la barra de fórmulas, coloco el igual y vengo acá, informes TD. Miren que no lo deja. ¿Sí? No lo permite vincular directamente al objeto. Por eso hay que usar una celda. Una celda como puente. Entonces me paro una celda, va a ser igual. Informe TD y doy clic aquí en el total de sueldos y enter. Y ya lo puso en una celda. Al ponerlo allí, entonces vamos a aplicarle formato, moneda sin decimales. Y ahora sí, estando en esa celda, vamos a traerlo aquí. Entonces me paro en el objeto, en ese rectángulo con bordes redondeados. Me ubico en la barra de fórmulas, coloco el igual y doy clic en la celda. Y con esa instrucción ya el valor queda insertado allí en el objeto. Colocamos centrado, que el tipo de fuente sea por ejemplo, un Arial Black. Ya uno escoge allí pues la aplicación del formato, que la fuente sea un poquito más grande allí. Y coloquémosle a esto también aquí, démosle un formato, un efecto de forma de ese objeto. Que quede, por ejemplo, un efecto, puede ser un efectico así, Bisel Cruz. Ahí está nuestro total de sueldos allí. Ahí quedó. ¿Sí? Igualmente, entonces voy a copiar esto. Control C, Control V. Claro, ya tengo esto aquí, entonces voy a hacer lo mismo para los total de empleados. Entonces voy a pararme por aquí y traer el total de empleados. Esto va a ser igual. Informes y doy clic aquí en uno de esos totales, total general, ¿no? Total de empleados. Y ese valor entonces lo vamos a traer aquí. Entonces me paro aquí
borro esto aquí porque está referenciado a la otra celda y le doy clic aquí, entonces ya quedas con ese valor. Y le aplico el formato, ¿no? Entonces le doy a esto aquí que quede tamaño más grande, que quede eh, tipo de fuente allí. Pues me gusta mucho el Arial Black. Traigámoslo para acá. Que quede allí. Y ahí nos quedamos. ¿Sí? Observen que ya quedó el informe. Quedó el informe bajo presentado allí. Ya no necesito este gráfico. Ah, nos falta el borde. Bueno, pongámoslo por acá al lado. Veámoslo aquí. Hay un espacio aquí como nos está sobrando allí. Voy a eliminarle esta fila. Si todo se mueve hacia arriba. Voy a eliminar esta filita, otra filita ahí. Sí, empiezo a hacer los ajustes, ¿no? Se movió eso allí, ahí quedó mejor. Sí, allí quedó mejor. Allí quedó mejor. Voy a alejarme un poquito. Ahora, ¿todo eso para qué? Ahí hemos hecho es puro diseño, en que yo pueda filtrar, ¿no? Por ejemplo, entonces yo puedo filtrar aquí, por ejemplo, África, entonces todo se mueve, de todos los gráficos se movieron. América, todo se movió. Asia, todo se movió. A esta etiqueta aquí le voy a poner que queden en automático y en negrilla. Claro, para que vean como más resaltaditos son esos valores allí. Sí estaban como muy tenues. Ah, pero ¿qué sucede aquí? Tenemos un error. Miren que allí, bueno, faltó ajustar allí. ¿Qué sucede allí con esas segmentaciones? Miren que cuando filtré a Asia, se ponen tenues unos años. ¿Sí? El 2010, 2011, 2016, 2017. Quiere decir que en esos años no hay información de Asia. ¿Sí? Para esos años. Entonces, pues él los pone tenues y uno pensaría que de pronto están filtrados esos valores allí. Entonces, ¿qué debe hacer uno para que realmente no le muestre esos años en donde no hay información? Hace lo siguiente. Me paro allí en esa segmentación, entramos a herramientas de segmentación de datos o con botón derecho, hagámoslo como aquí en configuración de segmentación de datos, que es lo mismo, ¿no? Y desactivamos aquí o activamos la opción ocultar los elementos que no contienen datos y aceptar. Entonces ahí él ya no muestra los valores o los años en donde no hayan datos. ¿Sí? Y hay que hacerlo también para tipo ensamble. Ocultar los botones, los elementos que no contienen datos y para la región también. ¿Sí? Porque puede ser de pronto que para un año alguna región no haya información. Y claro, miren, 2010, entonces hay dos regiones que quedan ahí desactivadas. Entonces, hagámoslo también para el año. Para el año, en herramientas de segmentación de datos, configuración de segmentación de datos, ocultar los elementos que no contienen datos. Es que si filtra 2010, pues ya no me van a salir regiones que no tengan información de ese año. Entonces ahí quedó ya, básicamente que está cuadrado, ya tenemos ya medio cuadrado ese, casi listo, ya está casi listo. Nos falta que el contorno, que es básicamente un rectángulo de esquinas normales, no redondeadas, pero la línea sí es una línea triple y bien ancha, es esto así. Y sin color de fondo, ¿no? Sin fondo, o sea, solamente el marco. O sea, es esto así como está allí. Vamos a darle contorno a la forma. Bueno, que sea un color azul. Y que el contorno, vamos a entrar al grosor y más líneas. Acá es donde puedo darle un grosor mucho más ancho del que de 6, ¿no? Porque él apenas tiene ahí hasta 6. Aquí yo le puedo dar muchos puntos. Entonces voy a darle aquí 15. 15 voy a darle. Pero a eso le voy a configurar la línea o el tipo que sea triple. ¿Sí? Y el relleno, ojo, y el relleno de esto, le voy a decir aquí, sin relleno. Y ahí quedó el marco, miren. Pues tenemos un marquito allí.
que básicamente nos sirve para ponérselo a todo esto. Así, así, ¿sí? Este es un marco. Y uno dice, bueno, pero yo quiero que no se vean mm, ese fondo, esas líneas de cuadrícula ya, entonces las desactivamos. Ahí en vista desactivamos líneas de cuadrícula. Queda así. Y ahora sí eliminemos columnas que no sirven. Por ejemplo, esa columna ABC, puedo eliminarlas o puedo ocultarlas. Eliminar. Queda así. Nuestro tablerito de control queda así. Esta imagen, pues ya no la necesitamos. Y ahí nos quedó nuestro tablero de control. Mírenlo. Esto es un tablero de control, donde yo puedo filtrar por año, todo se actualiza. Filtrar por tipo, todo se actualiza. Filtrar por región, todo se actualiza. O combinar por región, por tipo y por año. Ahí nos quedó ya nuestro tablerito de control. Vamos guardando los cambios allí. Y ahí nos piden por último, en ese crear un menú para desplazarse a cada hoja. Crear un menú para desplazarse a cada hoja. Entonces vamos a hacer aquí un tablerito de control. Muy sencillo, ¿no? Básicamente, ese tablero de control va a tener una, dos, tres, cuatro botones nomás. ¿Sí? Va a tener nomás cuatro botones. Listo, entonces hagámoslo allí. Entonces insertemos una hoja nueva, que al comienzo, y llamémosle a esto aquí menú principal. Y vamos a usar aquí eh, lo siguiente. Vamos a insertar aquí un, un rectángulo redondeado. Podríamos hacerlo con rectángulos o también con... No, insertemos un rectángulo redondeado allí. Así. Rectángulo redondeado allí. Y dentro de ese rectángulo redondeado, entonces vamos a escribir aquí menú principal. Voy a hacer de otra manera, pero digamos que siguiendo lo que venimos haciendo, entonces es bueno hacerlo también de esta manera. Menú principal. Y en el borde y que ese texto quede centrado. ¿Sí? Que el tamaño de la fuente aumente, que quede en letra negrita y Arial Black. El fondo o el contorno o el fondo de esa forma, démosle aquí un color diferente. Así. Tiene un efecto allí así, un contorno de la forma en azul y que el contorno de eso también el grosor sea por ejemplo así. Allí. Y allí entonces voy a poner esto un poquito más grande allí. Allí. Vamos a insertar allí entonces ahora un autoformas. Vamos a necesitar cuatro. Una, dos, tres, cuatro, porque son cuatro botones. Vamos a insertar allí cuatro autoformas que pueden ser unos rectángulos con esquinas superiores redondeadas. Por ejemplo, este. Entonces aquí vamos a colocar base de datos.
Esa inicialmente pues la base de datos donde vamos, donde tomamos la información, que quede centrado, centrado, que quede negrilla. El relleno, cambiémosle el relleno a esto. Tipo de fuente diferente. Y démosle allí un efecto de forma. Base de datos. Botón, ¿no? Allí. Copiamos y pegamos. Son 4 botones que necesitamos allí. No necesitamos esto tan ancho. Y aquí es base de datos. El segundo botón va a ser informes, de tablas dinámicas. Este tercero va a ser tablero de control o dashboard. Ya lo ajustamos el texto allí. Y este va a ser tablas básicas. Vamos a anchar todos estos objetos queden del mismo anchito para que crezcan, ¿no? En el mismo, esto ahora movemos para acá, este corramos para acá, que quede más o menos perfectamente alineados allí, pues que no queden como pegados ni nada de eso. Listo, que quede algo así más o menos, ¿no? Allí, ¿sí? Y puedo darle esto aquí también un relleno allí. Ocultemos todas esas columnas hacia la derecha. Botón derecho, ocultar. Y ocultemos esas filas hacia abajo. Shift Control, flechita hacia abajo. Entonces selecciona ahí el millón y pico. Queda así. Ahí tenemos ya nuestros. Pero a esto entonces vamos a crearle hipervínculos. ¿Para qué? Para que al dar clic aquí me lleve a la base de datos. ¿Sí? El mismo concepto, un hipervínculo. El botón derecho allí, vínculo, y que me lleve pues, a esta misma, a este lugar de este mismo documento, pero a la base de datos. Lo mismo informes, vínculo, este documento e informes. Tablero de control, vínculo, y que me lleve allí al tablero de control. Y las tablas básicas que me lleven a las tablas básicas. Cada botoncito que me lleve a su correspondiente eh, hojita. Si doy clic aquí, voy allá. Y para devolverme, pues insertamos aquí las flechitas, ¿no? Recuerden las flechitas que son bien interesantes allí, pues. Me gustan mucho las flechitas allí, pues, que permiten que uno se pueda volver. Démosle esto aquí así. Y a esta flechita, entonces démosle aquí un hipervínculo o un vínculo que me devuelva al menú. Entonces ya me devuelve el menú, esto me lleva, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Ya empezó aquí. Entonces selecciono esto aquí, copio, copio y me vengo aquí. Con su hoja allí vendiendo, pero bueno, que Dios lo bendiga y que pueda vender bastante. Démosle clic aquí, peguemos aquí también el comentario, la flechita y tablas básicas también. Pero allí tenemos ya todos los hipervínculos hechos, ¿no? Entonces miren cómo me puedo mover a través de vínculos. Si esa flechita puede estar allí o puede estar. Eso es, esa es la idea. Crear un menú y a través de ese menú me puedo mover al tablero de control, en el tablero de control puedo ir filtrando la información y voy tomando decisiones con respecto a esa información que se va generando allí.
Esa es la idea, ¿sí? Crear un informe de este tipo. Ya ahí ya, ya, digamos, básicamente hemos resuelto ahí todas las preguntas.